Vamos a conversar con la profesora María Inés García Calderón, especializada en Derecho Migratorio, disciplina que enseña en la Universidad de Lima y que además tiene la experiencia de haber vivido en Guatemala, trabajando para la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y se ha especializado en algunos casos específicos en donde, por ejemplo, nicaragüenses que habían huido de la dictadura de su país y que se hallaban en Guatemala, querían viajar a los Estados Unidos y consiguieron una manera legal, justamente porque son perseguidos en razón de su compromiso con la libertad, para radicarse en Estados Unidos. Cuéntenos, por favor, cómo ve usted la situación que se está generando en la frontera entre Perú y Chile. Es cierto que son relativamente pocos, pero no sabemos qué pueda pasar en las próximas semanas, puesto que hay una amenaza para los decenas de miles de inmigrantes ilegales que hay en Chile, entre los cuales hay peruanos. Con la diferencia que los peruanos pueden entrar a su país cuando quieran acá, nadie los persigue. ¿Cómo ve usted este problema? Exacto, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para empezar, digamos, es importante establecer el tema del corredor humanitario que se ha estado mencionando. El término, digamos, jurídico no está bien utilizado para este tipo de pasos, porque un corredor humanitario se establece en caso de guerra, en caso de conflicto, para justamente sacar a las personas, evacuar a las personas que se encuentran en una situación de riesgo, que no es el caso, ¿no? Porque aquí estamos más bien hablando de personas que estaban en una situación irregular en Chile y que ante, digamos, las diferentes amenazas o ante el discurso del candidato presidencial Kast, han decidido salir. ¿Qué es lo que dice el derecho internacional sobre la situación, por ejemplo, de estos ciudadanos en particular? ¿Hay alguna manera correcta de referirse a ellos? Sí, no deberíamos de hablar de migrantes ilegales, sino de migrantes irregulares, que son justamente aquellos que o no han regularizado su situación, porque, por ejemplo, muchos de ellos, como bien mencionaban, son venezolanos. En Venezuela, actualmente, Chile y Perú no tienen relaciones, las embajadas están cerradas. Muchos de estos migrantes irregulares, aunque quisieran, no pueden sacar pasaporte, no pueden, digamos, solicitar visa, porque no tienen a dónde hacerlo. Entonces, no siempre estamos hablando, digamos, de personas que quieren incumplir la ley, sino que no tienen las vías para poder regularizarlo. Definitivamente una alternativa podría ser que el propio Estado chileno establezca vías de regularización, haciendo una distinción de aquellas personas que pueden quedarse, que ellos desean también que se queden, versus, digamos, aquellas personas que definitivamente tal vez tienen antecedentes, que no tienen cómo probar su identidad y que no están en una situación de vulnerabilidad y, por lo tanto, en esos escenarios sí se podrían tomar otras alternativas, ¿no? Claro, pero un corredor humanitario no cabe. La palabra en sí, corredor humanitario, está mal utilizada jurídicamente hablando, pero podríamos hablar de un retorno voluntario. Y ahí nuevamente tenemos que decir, hay que hacer una distinción entre los que son refugiados, que son aquellas personas que de ser devueltas a Venezuela podrían correr un riesgo. Eso quiere decir que su vida, su libertad puede correr peligro, por lo tanto ellos no deberían ser devueltos en virtud del principio de no devolución, que es un principio jurídico internacional que... ¿Qué pasa con el que no quiere? Y además, ¿no?, el que no quiere volver no estaría dentro del concepto de retorno voluntario, ¿no? Claro, entonces, pero tampoco estaría en una situación legal dentro de Chile o de Perú. Exacto. Tampoco tiene documentos. Entonces, ¿cuál podría, o si hay de pronto antecedentes que pueda compartir con nosotros para entender qué alternativas viables hay para tratamiento de este tipo de grupos? Exacto. Existen varias alternativas. En realidad, igual también esto tiene que ver con un tema muy político y el deseo de cooperar de parte de los estados. Se mencionaba justo hace unos momentos con el diputado chileno la posibilidad de tal vez proporcionar buses y generar justamente una especie de paso, digamos, para todas las personas que tienen nacionalidad venezolana, personas de nacionalidad ecuatoriana, en concreto, digamos, hacer diferencias en cada nacionalidad. Si hablamos de colombianos, también colombianos, pero para lograr ese paso necesitamos necesariamente una cooperación de Ecuador, de ser el caso de Colombia y finalmente de Venezuela, para saber si van a poder ser recepcionados al final en su frontera. Y siempre haciendo hincapié que dentro de este grupo de personas, que actualmente, como bien comentaban, si bien no es mucho, se estima que hay entre unas 70 a 100 personas, tenemos que hacer distinción y establecer un diagnóstico para ver
de qué tipo de población estamos hablando. ¿Estamos hablando de población vulnerable, de población que califica para ser refugiada, que el Estado chileno debió proteger o que ahora el Estado peruano debe proteger? ¿O estamos hablando tal vez de migrantes económicos que tienen la decisión y pueden ser retornados a Venezuela siempre con la cooperación adecuada? Entonces, creo que es muy positivo el comité que han creado, el Comité Binacional, sobre todo en la parte del diagnóstico, porque no se puede dar una solución si es que no se sabe efectivamente cuál es la población a la que estamos, digamos, enfrentándonos, si se quiere, de alguna manera. Y algo también muy importante que se mencionó, va a haber una afluencia masiva. Probablemente, si gana el presidente, el candidato Kast, sí. En ese escenario, entonces también tenemos que estar preparados a establecer puestos fronterizos con personal capacitado que también vea a las personas de manera humanitaria y sepa distinguir, ¿no?, de aquellos que tienen la necesidad de protección internacional de acuerdo al derecho internacional humanitario y aquellos que, digamos, sí se podría tal vez permitir un paso, lo que implica obviamente hay otro escenario más logístico y financiero, ¿no? Pero ¿qué dice el derecho para esa protección de esa población que quedaría en ninguna de las anteriores, digamos, que no quiere regresar o que no puede regresar porque su situación es de peligro o que no tiene documentos ni siquiera para poder encajar en cualquier medida o protocolo que establezcan Chile o Perú? Claro. ¿Qué pasa con esos que están realmente en un limbo documentario? Jurídico. Si no son refugiados y no corren peligro, digamos, de ser devueltos, sí se podría pactar, digamos, una devolución en el sentido de, por ejemplo, proporcionando vuelos aéreos, cosa que ha sucedido en pandemia, ¿no? En Brasil, por ejemplo, se devolvieron a bastantes ciudadanos de nacionalidad venezolana. Pero siempre ese es en el escenario en que no existe un riesgo, vuelvo a repetir, de vida o que su libertad se vea afectada. Y en coordinación con Venezuela. Y en coordinación con Venezuela, que obviamente sabemos que actualmente el espacio aéreo está cerrado. Esto no sabemos si va a continuar por mucho tiempo. Si no son vuelos, también podemos igual tener la alternativa del espacio terrestre, que logísticamente y financieramente puede implicar mayores dificultades, por lo mismo que necesitamos coordinar con otros estados, pero se puede hacer por lo menos ahora considerando que son pocas las personas. Y obviamente también si las personas, como se mencionaba anteriormente, no han cruzado todavía la frontera, digamos que hasta cierto punto el Estado chileno actualmente es quien debe de también proporcionar alguna solución, por ejemplo, permitiendo la regularización migratoria de algunas de las personas que se encuentran ahí. Señora García Calderón, hay un punto que ha sido puesto en evidencia por la política de Donald Trump en Estados Unidos, que tiene que ver con las deportaciones masivas y con la ruptura de familias. Porque ¿qué sucede si se deporta a un padre o una madre y el niño se queda en el país de donde salen sus padres? Explíquenos qué límites tienen los estados, qué obligaciones tienen de respetar para no romper la unidad de las familias y no despertar a personas que se hallan en incapacidad de valerse por sí mismas. Exacto. Sí, bueno, como había comentado, existe este principio de no devolución y junto con el principio del interés superior del niño, como política, los estados e incluso las organizaciones internacionales también no deben dividir familias. Entonces, como política general, digamos, si hay niños y se establece como política migratoria, vamos a dejar pasar a los niños, bajo ninguna circunstancia se debería de permitir que pasen los niños sin sus acompañantes, sin sus padres, sin los curadores, tutores, dependiendo de ser el caso, la abuelita. En esos escenarios tenemos que tener mucho cuidado de hacer esta división porque, como bien comentas, en Estados Unidos hubo una política en donde sí se generó esa división. Los niños se les permitía entrar y a los padres se les mandaba a centros de detención. Y lo que sucedía era cuando luego a los padres se les deportaba, los niños y los padres ya no tenían contacto entre ellos y habían casos en donde no se encontraban mutuamente por años, ¿no? Entonces tenemos que evitar ese tipo de circunstancias. Bajo ninguna circunstancia debemos de afectar o generar división de las familias. Muy bien, muchas gracias por sus explicaciones, felicitaciones por la experiencia que ha adquirido usted en Guatemala y el beneficio que eso aporta sin duda a los cursos que imparte la Universidad de Lima sobre derecho migratorio, que lamentablemente es un campo del derecho que cada vez se hace más necesario en este mundo de dificultades y de migraciones en todas partes. Muchas gracias, señora Gracias. María Inés García Calderón. Vamos a hacer una pausa amable y regresamos a ampliación.